Gracias, amigo, por permanecer ahí, pendiente de Voz para el Cambio. Regresamos luego de esta pausa técnica para seguir viendo temas que son de interés de la comunidad. Hay que decir que en nuestro país el debate acerca de la modificación del Código Penal se ha excedido en el tiempo y ya muchos sectores de la vida nacional están propugnando de que se busque una solución, cual que sea, obviando la diferencia que hay entre los sectores que están enfrentados. Nosotros creemos que la República necesita ya, para poder enfrentar una delincuencia que cada vez es más desafiante, un instrumento legal que recoja las modalidades que han traído los últimos avances tecnológicos y científicos. La delincuencia hoy tiene mecanismos para operar que todavía no están regulados, porque la delincuencia siempre va más adelante que la legislación. De manera que nosotros auguramos en que parece que las partes, la diferencia que tienen son irreconciliables, pero lo cierto es que la República ya, ahora, necesita tener un instrumento legal para seguir combatiendo con un ejército que cada vez parece más grande, gente violenta, gente robando, matando, y de alguna manera hay que parar esa situación. Adelante, Jacinto Ascensión. Sí, es una pena. Y sobre todo estar girando en torno a un tema que debió de solucionarse hace mucho. Yo sé que la tranca de esa aprobación de ese código, ese nuevo código penal, es el tema de las tres causales, es el tema en discusión de ciertos sectores de la sociedad civil, de las iglesias, porque no solamente la iglesia católica, sino también ahí están otras iglesias, por lo que implica eso desde el punto de vista de las iglesias. Ahora, yo creo que ha hecho falta realmente en que los políticos que tenemos tengan poder de decisión, tengan carácter ante algo que debió de suceder hace mucho, porque si el tema es, la problemática es la tres causales, creo que se debió tomar una decisión y sacarlo del código y por lo menos empezar caminando, don Juan Francisco, con lo que tenemos, porque hace falta. No podemos seguir nosotros dirigiendo una justicia, haciendo una justicia a partir de unos instrumentos, de un código que tiene más de 150 años, don Juan Francisco. Que si seguimos así, le vamos a celebrar los 200 años a ese código, aplicándose a una sociedad que ha avanzado, a una sociedad que tiene que estar a los niveles de cómo ha avanzado otros países, porque hablar de código también hay que tomar en cuenta lo importante de un nuevo código, también desde que nosotros somos dignatarios de leyes internacionales, don Juan Francisco. Así que nosotros no podemos quedarnos atrás, y muchas de estas cosas pueden poner en peligro lo que es todo estas leyes internacionales que ya son de avanzada, y eso tiene que ver con seguridad jurídica en este país. Entonces, mientras que los políticos y los sectores se ponen de acuerdo, sin embargo, tenemos eso que te plantea, una una delincuencia
que cada día más va tomando terreno, don Juan Francisco. De tal manera que esta sociedad, ahora mismo, el problema mayor que tenemos es el tema de la inseguridad social. A partir de que, y esa inseguridad no solamente de los ladrones o delincuentes que te atracan en las calles, que se te meten a tu casa, sino que esa inseguridad también, don Juan Francisco, va a la parte legal, va a la parte legal, porque cuántos delitos tenemos nosotros que se hacen desde usando las redes sociales, cuántos delitos electrónicos, cuántos delitos de falsificación, Juan Francisco, cuánto, y muchas veces de muchos de estos delitos no son penalizados, Juan Francisco, porque este código rancio que tenemos no, no tiene herramientas para aplicar justicia con este código. Entonces no tiene mecanismo de aplicar condena, de someter, de hacer nada. Y por eso ahí vemos, inclusive, con este engaño de esto, el Einstein de la economía, de esta economía pirámide, de este joven de Monteplata, de apodado Mantequilla, y ahora tenemos otro, y ahí tenemos al señor que también está sometido por el tema de la familia Rosario. A veces el código no prevé nada de esto, Juan Francisco, y luego tenemos nosotros a gente que está ahí presa, y no hay manera de tú hacerle justicia, de juzgarlo porque el código no lo prevé. Entonces hace rato que ese código debe de estar aprobado, inclusive sin las 3 causales, porque tenemos que empezar por algo, Juan Francisco. Son casi 30 años, Juan Francisco, casi 30 años con esa discusión para aplicar en este país un nuevo código. Y eso llamo flojedad, eso llamo yo falta de carácter y de poder de decisión entre los legisladores, entre los sectores que tenemos ahí en el Estado para que pueda cumplirse ya a cabalidad la aprobación de ese código. Pero nosotros tenemos la obligación de hablarle la verdad a este pueblo, porque Voz para el Cambio no tiene compromiso más que con ella. En la República Dominicana han faltado presidentes como Nelson Mandela y Pepe Mujica que no se reeligieron. Si Luis Abinader no estuviera en su propósito reelegirse, a lo mejor hubiera hecho eso que usted está diciendo, pero aquí los políticos le temen a las iglesias. Como hay un proyecto reeleccionista en curso y ya ayer Xiomara Guante formó una estructura de apoyo a las aspiraciones reeleccionistas de Luis Abinader, hay muchas cosas que aunque se hayan comprometido, prefieren omitirla porque la gente, los políticos, no quieren entrar en contradicción con la fe porque consideran que van perdiendo, van a perder apoyo. No sé si usted vio lo bien que se vio la primera dama, ella dice que no le gusta que le digan así, cuando el 22 de enero el país la vio hincada frente a la Virgen. No sé, a lo mejor sea pidiéndole protección para su familia, para todo el país, pero eso se vio bastante hermoso, ese gesto de la casa presidencial, pero tenemos que decir que todas esas cosas se le saca el cuerpo, no es porque el presidente quiera incumplir su palabra, sino que teme a entrar en conflicto con las iglesias. Sí, eso es cierto, eso que usted plantea. Pero una cosa es la parte religiosa, que eso es individual, que eso es privado, y una cosa es usted dirigir los destinos del país, donde hay que asumir políticas públicas que tienen que estar por encima de todo eso. Se gobierna para la nación, no se gobierna para un sector. Y cuando hablamos de crear leyes, también tienen que favorecer
en este caso, al pueblo dominicano, a la mayoría del pueblo dominicano. No se puede hacer leyes para favorecer a un grupito, a cierto sector. Porque inclusive yo cuando veo que a veces se reclama derechos que están ya constituidos en la misma constitución y en otras leyes, y tener que hacer leyes nuevas porque no somos capaces de cumplir la que se tiene, entonces al final terminaremos en un país cargado de tantas leyes como lo tenían los israelitas en el tiempo de Jesús, que al final había tantas leyes para ponerle la carga de la gente que ni siquiera los incumbentes que estaban para la cumplían porque eran muchos preceptos, leyes y leyes, prohibiciones, y al final eso no decía nada en ese momento ya que estaba actualizado. Lo mismo pasa con nosotros en nuestro país. Hay muchas leyes que están obsoletas, y esas leyes que están obsoletas, que no responden a la realidad en la que estamos viviendo, entonces hace tiempo que debió de ser sustituida. Y por eso que el nuevo Código Penal nos da esta posibilidad de tener una ley, tener leyes, tener un código que sí responda a las necesidades que tiene la sociedad, que tiene el país, la República Dominicana en este momento. Entonces vamos, es bueno escuchar, Juan Francisco, usted que ya menciona eso, lo que decía Luis Abinader, nuestro presidente, porque es el presidente de todos los dominicanos, hasta de los que no votaron por él. Después que se montó en la silla ahí, automáticamente tiene que ser un gobierno para todos. Y no decir, como decía uno, un gobierno para todos sin olvidarme de los míos. A veces nos quedamos ahí, sin olvidarme de los míos, de los que me llevaron al poder, pero el gobierno es para todos, es el presidente de los dominicanos. Y es bueno escucharlo a él en algunas ocasiones, cuando Hipólito Mejía estaba apostando por la reelección. ¿Cómo definía Luis Abinader el tema de la reelección? Una crítica contundente contra la reelección. Y si él se fija en el espejo del pasado y es coherente con ese discurso que tenía, el presidente Luis Abinader no debería aspirar a un segundo mandato en este momento. Podría hacerlo luego, pero no desde una reelección, algo que él criticaba a su compañero y amigo Hipólito Mejía. Lo que pasa es que a él le hicieron una constitución y entonces a él no se le puede criticar, a él se le puede... pero él no lo decía, porque él no lo decía de que estaba prohibido, no decía de él llegar al poder, solamente hablaba que era un solo mandato y ya, de él, con esa convicción. No era que si lo prohibía o lo aceptaba, no tenía nada que ver con eso, sino él criticando porque él tenía aspiraciones. Él tenía aspiraciones. El patriota entonces, si llegaba a la presidencia era por un solo periodo, sí, pero se ha arrepentido en el camino. Sí. Y es una realidad, Juan Francisco. Dígame una sola persona aquí, busque desde la historia nuestra, desde el 1844, dígame hasta la fecha, dígame uno que se haya desprendido del poder de manera sincera. Voy 4 años más y por ahí. Creo que la única persona que hizo eso fue nuestro presidente Antonio Guzmán Fernández. Y dice cómo terminó, pero hizo sus 4 años, él no estaba en reelección, él no aspiraba a 4 años más. No sé si la Constitución se lo permitía o se lo prohibía, pero él realmente no estaba en su cabal, no estaba en su mente, no estaba en sus ideas, Antonio Guzmán, repetir 4 años más. Así que no, terminó, iba a entregar y punto. Pero antes que él hubo otro que se comprometió a hacer un solo mandato, pero lo tumbaron. Le cogieron miedo a la constitución de Juan Bosch. Sí, sí. Y vamos a ver, después de la Segunda República, vamos a ver cómo se van dando. Hay periodos cortos, pero inclusive los partidos se
se dividían los turnos de 1 año, 2 años. Fíjense cómo Meriño, 2 años, el mismo Luperón, ya era una política dentro del partido, pero vamos a ver en la parte más reciente de cuando uno agarra, y ahí yo creo que empezó que eran ya, vamos a decir, cultura que lo veíamos en Báez, lo veíamos en Santana, pero luego Lili, todo lo que Lili, para mí, cada uno de los presidentes dominicanos, quienes encargan en, en, en carne propia, quienes asumen es a Lili, porque Lili fue el que empezó a trabajar todo el tema de corromper a la población, de corromper a los sectores para él quedarse con el gobierno. Lili fue que empezó eso. Y luego, después de Lili, con todos los conflictos que tuvimos nosotros, nuevamente encontramos que el presidente Vázquez, que al final fue elegido por 4 años y terminó ejerciendo 6 años, ya aspiraba a otro periodo. Fíjense como también logramos entonces que colara a un dictador por más de 30 años en el país. Entonces, dígame, Juan Francisco, al final, después de eso, hemos tenido desde el presidente Vázquez, Trujillo, Balaguer y todo lo demás, esta corriente de siempre 4 años más y después hablamos. Bueno, y es que los lambones de Baez, porque todos los gobernantes tienen un círculo que los hace presos, y ellos algunos lo creen, se inventaron que Baez, Vázquez o que entre el mal. Es decir, se convencieron tanto de que ese hombre tenía que volver y le creó un problema con esa insistencia a la República, porque es que a veces, si no son hombres que tienen una fortaleza ideológica muy arraigada, cuando llegan al poder y ven las facilidades que hay, porque parece que en el caso de Luis Abinader, no necesita nada, uno cree en el orden económico por la cantidad de recursos que dijo que tiene, pero que le andan entonces buscando fama. Sí, Dinero, mire, lo que yo no quieren sé, es fama. sí, yo no sé cuándo este país va a dar un giro, un cambio a ese cambio que nosotros aspiramos, un cambio de mentalidad, un pueblo que tenga capacidad de pensar. Uno mira, y ya el tiempo no va a dar para debatirlo, pero yo mirando ayer para que vea cómo estamos nosotros de la ignorancia de las leyes, ver lo que el ministro de Energía y Minas le lleva a una auditoría que hicieron ellos desde el ministerio a la Cámara de Cuentas, que es la que tiene que hacer la auditoría. Y cuando uno ve que la gente no sabe, que estos incumbentes no saben cuál es su función, porque todo eso se hace por encima de lo que está permitido, las leyes que permite cómo debe de actuar una institución. Y sin embargo no hay nadie que pueda paralizar eso, decir que eso no es así, punto. Que usemos los mecanismos ya establecidos, ya sean débiles o no, e intentar hacer cumplir las leyes de este país. Y luego entonces nadie dice nada, todos quedamos callados ante una falta tan grave de lo que tiene que ver con la parte institucional. Aquí no hay institucionalidad. Las instituciones no funcionan. ¿Por qué? Porque todo va a depender de lo que diga el presidente. Entonces, si todo dependemos de lo que diga el presidente, porque somos un país presidencialista, porque entonces Luis Abinader no aprovecha, o los gobiernos que hemos tenido, por él ahora que tiene el balón caliente en su cancha con el nuevo Código Penal, porque si este país se hace lo que diga el presidente, porque no aprovecha entonces esa supremacía que tiene para que ese código realmente se apruebe. Pero como usted lo decía, estamos en reelección, ya sea que él pueda estar, pero
aunque él no se reelija a él como presidente, pero estamos en reelección como quiera, porque el partido que está ahí también tiene vocación y quiere quedarse en el poder, ya sea con Luis o ya sea con otro. Así es que la reelección siempre va a estar y se va a usar los recursos, se va a usar todos los mecanismos, las alianzas, la compra, todo. Pero entonces, si tenemos esa parte importante en el sentido que favorece a un gobierno de lo que diga él, de lo que va, entonces, ¿por qué Luis no aprovecha y da y se casa con la historia y logra que se apruebe ese nuevo código penal que tiene ya casi 30 años en discusión ahí en el Congreso? Desde el ángulo que usted lo analiza, uno puede decir perfectamente que reelegirse pudiera ser un trastorno para el avance de la vida de los pueblos, porque en ese propósito se dejan de hacer muchas cosas solamente por no chocar con intereses que en la mente de los gobernantes que aspiran a mantenerse en la posición son sagrados y no quieren chocar con esa realidad. Y yo creo, Juan Francisco, eso que usted plantea, a Luis Abinader no le prohíbe nada que él pueda postularse 4 años más. La Constitución no se lo prohíbe, aunque la misma Constitución la van construyendo a partir de los intereses que tienen los políticos o ciertos sectores, pero al final es nuestra Constitución que ya se aprobó. Así que a él nada le detiene, y de hecho yo no estaría en contra de que Luis se postulara por 4 años más. ¿Por qué? Si él tiene derecho como ciudadano. No está violando ninguna ley, ningún principio. No, pero si usted quiere políticamente lo puede impugnar, es su derecho. Sí. Pero lo que yo sí puedo decir es que tú no tampoco puedes usar el poder, usar los recursos, hacer lo que otros han hecho para realmente incidir en la conciencia de un pueblo que poco tiene para tú conseguir tu propósito. Eso yo sí critico, que estaría malo, y lo he criticado de otros. Dice, el poder es para usarlo, pero no para comprar conciencia. El poder, creo que es justo que cada uno vaya a la contienda electoral usando campaña, usando estrategia, pero que vaya en el marco de la ley, de la moral, de los principios. Yo creo en eso. Ahora, Luis Abinader tiene todo el derecho de seguir aspirando. Pero si yo he visto eso en la prensa, algo que a mí no me llama la atención, porque la oposición dice que le están comprando unos alcaldes, pero que son cosas que ellos lo hicieron antes. Y sí, entonces sí, yo no me meto. Yo no haría esa defensa que está haciendo usted, la justificación de Luis. Yo no lo haría. No, porque, pero yo no porque en eso, lo que otros, los otros hicieron eso. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo no pero puedo meterme en eso. Yo no lo justificaría como usted, porque lo que está malo son iguales. No si me meta a este punto, porque ya hemos llegado a la parte final de este segmento. Si hay criterio, me hubiera gustado que hubiera espacio para si hay criterio y juicio de valor, estoy dispuesto a tener un pleito en cualquier sitio. Si hay criterio de valor y juicio de análisis, no se puede justificar lo mal hecho. Lo que hay que es incitar al otro para que no haga lo mismo. Si queremos y apoyamos de que se haga lo mismo porque a mí me conviene o a mí me favorece o a mí me simpatiza tal partido, tal gobierno, tal presidente, entonces ya eso dice mucho también de los planteamientos que podamos hacer. Porque lo malo está, no importa quién lo haga, lo malo está. Ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de peidón. Eso Alfonso lo repite mucho aquí. Pero es bueno siempre, porque en estos debates que uno se da cuenta realmente, porque las ideas salen ahí, siempre sale lo que sentimos, lo que pensamos, a lo que aspiramos. Ahora, yo a usted no le critico eso, y yo le felicito, que realmente ojalá, mire, yo por usted me alegraría si Luis se postula y se queda 4 años más, porque realmente me gusta ver que la gente pueda sentirse bien, sentirse cómodo, porque algo hay que ganar, hay que ser una simpatía por alguien. Pero yo vuelvo y le reitero, desde Voz por el Cambio, que no se puede justificar lo mal hecho que se está haciendo ahora porque otros lo han hecho, sino que aquí hablamos de cambio, y los cambios es hacer las cosas
diferente. Porque esa bocina, eso que ha hecho los gobiernos anteriores, por eso para mí, cuando hablan, yo ni sentido le doy porque no tienen realmente argumento, porque son Pero unos eso es lo que bandidos. yo he dicho, eso es lo que yo he dicho. Bueno, Pero pero vámonos, porque es que pero ya está viene. justificando, Después me tiran a de mí que este lo al haga. medio. Usted quiere meterme en problemas con don Alfonso, porque ya llega, este segmento se cumplió. Y yo lo que llamo es a los seguidores que se mantengan, porque la propuesta de hoy sigue en curso y con temas interesantes. A lo mejor Jacinto sigue. Vámonos a la No, pausa, Natanael. al igual que usted, hasta aquí llegué. Así que gracias, Juan Francisco, por siempre permitirme poder tener mi voz en Voz para el Cambio a partir de lo que yo pienso, independientemente de que pueda estar en la misma línea de como usted piense. Pero esta es la democracia y tenemos que seguir así, gracias a Dios. Adelante.